hacer mi exposición sobre el trabajo que realicé sobre las nociones generales del derecho y aspectos constitucionales, financieros y tributarios del Estado. Como primer punto vamos a hablar sobre el derecho. Noción de derecho. Es el conjunto de normas que rigen la conducta de las personas que en la sociedad necesitamos saber la importancia del derecho. Regula las relaciones humanas, porque entre la convivencia de los individuos promueve la justicia para dar a quien lo que le corresponde. Mantiene el orden y la paz social evitando los conflictos. Establece la solidaridad jurídica. Protege los derechos y libertades, tales como la vida, la propiedad y la vulnerabilidad. Necesitamos ahora saber qué es la norma jurídica y la ley. Norma jurídica, según Eduardo García Maínez, es una regla de conducta obligatoria, creada por una autoridad competente, cuya observancia puede ser impuesta de manera coercitiva. Es decir, es una regla que manda o prohíbe conductas probadas por el Estado, y su cumplimiento puede exigirse por la fuerza. Ahora bien, si vamos al concepto de la ley, perdón, se me cayó la lámina, profesora, pero voy a seguir. Ok. Según García Maínez, la ley es una norma jurídica de carácter general, abstracta a su obligatoria, dictada por el Poder Legislativo para regular la conducta humana. Es decir, son reglas que ordenan, permiten o prohíben acciones, las cuales deben ser cumplidas por todos dentro de un país. Bueno, establezcamos las diferencias entre derecho y moral. Ya sea bien, cuando hablamos del derecho, se origina del Estado o autoridad competente. La moral se origina de la conciencia individual o de la sociedad. El derecho es obligatorio y puede ser impuesto por la fuerza. La moral es voluntaria. Su cumplimiento depende de la convicción personal. El derecho, la sanción implica una pena o castigo legal, y la moral, la sanción es un remordimiento o desaprobación social. Las reglas sociales, según Hans Kelsen, son normas que regulan la conducta humana, pero carecen de coercibilidad, ya que su cumplimiento no está garantizado por el Estado. Ejemplo de estas reglas sociales, les puedo decir a ustedes, la cortesía, las costumbres y las tradiciones. Los fines del derecho, según García Maínez, el derecho tiene como fin principal regular la conducta humana, mantener el orden social para que la gente viva pacíficamente, procurar la justicia para que cada persona reciba lo que le corresponde, seguridad jurídica, proteger los derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, promover el bien común, que es el interés general de la sociedad. Ahora bien, vamos a analizar el hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho jurídico es un acontecimiento que produce consecuencias de derecho, independientemente de la voluntad de las personas. Ejemplo, un accidente de tránsito. Si se causa un daño, hay que indemnizar a la otra parte. Acto jurídico es un hecho voluntario, realizado por una persona con la intención de producir efectos jurídicos reconocidos por la ley. Ejemplo, firmar un testamento, una manifestación de voluntad sobre sus bienes después de morir. Ahora bien, vamos a analizar la persona y el Estado como segundo tema, ¿ok? Concepto de persona. ¿Qué es una persona?
Según García Márquez, la persona es todo ser que tiene capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Cómo clasificamos las personas? Persona natural, persona jurídica. La persona natural es todo individuo de la especie humana con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La persona jurídica son entidades jurídicas a las que la ley les reconoce personalidad propia, distinta de las personas naturales. ¿Okay? Ejemplo, las empresas, las asociaciones o fundaciones. Ahora vamos con el concepto de Estado y nación. Estado. Según Hans Kelsen, el Estado es la organización jurídica que posee el poder soberano sobre un territorio y su población, con capacidad de crear, aplicar y hacer cumplir las normas jurídicas. Es decir, el Estado es quien organiza la vida, la sociedad, ejerce la autoridad y garantiza que las leyes se puedan cumplir. La nación. Según José Ortega Algacé, la nación es un conjunto de personas unidas por un pasado común, culturas, lenguas, tradicional y sentimientos de solidaridad que se reconocen como miembros de un mismo pueblo. Es decir, la nación tiene sus bases en la historia, en la cultura y en la sociedad. Por eso vamos a diferenciar entre el Estado y la nación. El Estado tiene poder político y leyes. La nación es la cultura, la historia, el idioma y la pertenencia. El Estado regula convivencia y hace cumplir leyes y normas. La nación mantiene la identidad y la solidaridad del pueblo. Ahora bien, el Estado es el territorio y la población, que están bajo la autoridad del Estado. La nación son personas que comparten raíces y culturas. El Estado, su naturaleza jurídico y político. En cambio, la nación, su naturaleza histórico y cultural. Ahora vamos a pasar a los elementos del Estado. Tenemos la población, que es el conjunto de personas que habitan en el territorio del Estado. Sin ellos el Estado no pudiese existir. Territorio, el espacio geográfico donde el Estado ejerce su soberanía, es decir, la delimitación de las jurisdicciones. Gobierno, organismo que dirige, administra y aplica las normas dentro del Estado. Soberanía es la autoridad suprema del Estado para dictar y hacer cumplir las leyes, sin depender de otro Estado. Ahora vamos a el concepto de derecho constitucional. El derecho constitucional pertenece a la rama del derecho público. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del Estado y la distribución del poder público. Según García Márquez, el derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia las normas fundamentales que establecen la estructura del Estado, los derechos de los ciudadanos y la manera en la que se ejerce el poder. Como tercer punto pasamos a las finanzas públicas y el sistema tributario venezolano. Necesidades públicas. Según Guillermo Canelas, las necesidades públicas son las demandas colectivas de bienes y servicios que requieren ser atendidas por el Estado, ya que no pueden resolverse satisfactoriamente mediante la iniciativa privada. Es decir, ejemplo, la educación, la cultura, los servicios públicos, la planificación urbana.
Las finanzas públicas. Las finanzas públicas son las técnicas mediante la cual el Estado capta, administra y distribuye los recursos económicos para poder realizar sus funciones administrativas y cubrir el gasto público. Ahora bien, pasamos a la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado comprende todas las operaciones mediante las cuales se obtienen, se administran y se distribuyen los recursos públicos para poder cumplir con las funciones del Estado y satisfacer las necesidades colectivas, claro. Elementos de la actividad financiera. Tenemos los ingresos públicos, los gastos públicos, los créditos públicos y la planificación y el control financiero. Ahora bien, ingresos públicos son los recursos económicos que el Estado tiene para financiar sus funciones. El ejemplo, los impuestos, las tasas y las rentas de Estado. Ahora, los gastos públicos. Los gastos públicos están destinados a los recursos obtenidos para satisfacer las necesidades colectivas y cumplir con los fines del Estado. Ejemplo, el área de educación, la salud, la infraestructura. Ahora, crédito público. Recursos que el Estado puede obtener mediante préstamos internos o externos para poder cubrir el déficit o financiar un nuevo proyecto. Ejemplo, bonos o los préstamos internacionales. Ok. Y como cuarto tenemos la planificación y control financiero, que es la organización y supervisión de los ingresos y gastos para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos públicos. Por ejemplo, los presupuestos, las auditorías y el control fiscal. Ahora bien, vamos a qué es el tributo y sus clases. Según Héctor de la Torre, el tributo es una obligación establecida por la ley que deben cumplir las personas para financiar el gasto público y garantizar el funcionamiento del Estado. Clases de tributos. Tenemos, según la ley orgánica del régimen de tributos en Venezuela, tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos son prestaciones que las personas pagan al Estado sin recibir contraprestación directa. Ejemplo, el IVA. Tasas son prestaciones que se pagan a cambio de un servicio específico prestado por el Estado. Por ejemplo, las tasas por expedición del pasaporte. Y contribuciones especiales son las prestaciones que se exigen por beneficios particulares que reciben los ciudadanos gracias a obras de servicios públicos. Ejemplo, las mejoras de las calles, las aceras, la creación de carreteras, etc., entre otras, por así decirlo. Ahora bien, profesora, para concluir, en este primer tema se ve la importancia del derecho, del Estado y de la parte tributaria, porque todo con ello es un conjunto de que el Estado necesita crear las leyes para que los ciudadanos, las personas, cumplan sus normas y cumplan con sus obligaciones tributarias y el Estado pueda generar la tranquilidad para la población en el cumplimiento de las leyes y en el cumplimiento de las normas y la administración financiera. ¿Ok?